El mundo pareció romperse en dos cuando la diligencia se detuvo de golpe frente a la tienda general, sacudiendo a Grace Anderson como si la propia frontera intentara expulsarla de aquel lugar. Mientras la nieve castigaba el asentamiento de Hecla, Montana, con una furia tan salvaje que incluso los mineros más endurecidos rogaban clemencia al cielo. Grace apretó su bolsa de viaje contra el pecho y miró a través del cristal cubierto de escarcha hacia la muralla blanca que devoraba el paisaje, ocultando todo rastro de civilización más allá de unos pocos pasos. Había recorrido más de 2000 kilómetros desde Boston para casarse con un hombre cuyo rostro jamás había visto, y ahora, justo antes de conocerlo, el tiempo parecía suspendido en ese silencio helado, como si el destino contuviera la respiración. El grito del conductor llegó ahogado por el viento, pero Grace no necesitó oír las palabras para comprenderlo. Aquella tormenta, ese pueblo perdido, esa puerta que estaba a punto de abrir, era su nueva vida. Si amas las historias del salvaje oeste, te pedimos con el corazón que te suscribas a nuestro canal. Eso nos da la fuerza para seguir contando estas vidas que el tiempo quiso borrar. Y antes de seguir, dime en los comentarios desde qué país nos estás viendo para saber hasta dónde llega hoy el viaje de Grace. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que comienza en esta tormenta cambiará todo lo que ella cree saber sobre el amor, el miedo y la supervivencia. Superior de su abrigo de lana. En Massachusetts le había parecido bastante grueso, pero aquí, en el territorio de Montana, en enero de 1878, le parecía tan fino como la muselina. Respirando hondo para tranquilizarse, Grace abrió la puerta y bajó a la nieve, que le llegaba hasta las rodillas. El viento la golpeó como un puñetazo, dejándola sin aliento y haciendo volar su gorro, a pesar de las cintas atadas bajo la barbilla. Unas manos fuertes la sujetaron por el codo antes de que cayera. Señorita Anderson. La voz era profunda, firme, y atravesaba el viento con una autoridad tranquila. Grace levantó la vista hacia un rostro curtido por el sol y el viento, con ojos del color del cielo de verano que parecían sorprendentemente brillantes contra su piel bronceada. La nieve ya se había acumulado en el ala de su sombrero y en los hombros de su pesado abrigo. Era más alto de lo que ella había imaginado, lo que la tranquilizó, con una presencia sólida que hacía que todo pareciera un poco menos aterrador. Soy Grace Anderson, logró decir con los dientes ya castañeando. Owen Ellis, dijo él, tocándose el ala del sombrero a modo de saludo. He estado esperándola en el frío. Había algo en su forma de decirlo. No era acusatorio, sino más bien una constatación de los hechos, una declaración de lo que había estado dispuesto a soportar. Su mano permaneció en el codo de ella, sujetándola contra el viento. Lo siento mucho, dijo Grace. El tren se retrasó en Chicago y luego otra vez en Entra antes de que te congeles. Owen tomó su bolsa de viaje con una mano mientras con la otra la sostenía firmemente. Podemos hablar donde hace calor. No la guió hacia la tienda, sino a un pequeño edificio adyacente, una estructura modesta con ventanas que brillaban como lámparas doradas. Grace tropezaba con la nieve, y sus faldas se volvían más pesadas con cada paso, ya que absorbían la humedad. Cuando Owen abrió la puerta, ella apenas sentía los pies. El calor del interior la golpeó como una bendición. Una estufa de hierro fundido irradiaba calor desde la esquina de lo que parecía ser una combinación de oficina y vivienda. Los papeles cubrían un escritorio cerca de la ventana y una cama estrecha ocupaba la pared del fondo. Todo estaba ordenado, organizado, decididamente masculino. Siéntate aquí. Owen acercó una silla a la estufa. Voy a preparar café. Grace se dejó caer en la silla, incapaz de sostener su peso con las piernas. Observó cómo Owen se movía con facilidad y competencia, avivando el fuego, llenando una cafetera estropeada con agua y midiendo el café molido con eficiencia. Sus movimientos eran económicos, decididos, los de un hombre acostumbrado a valerse por sí mismo. «Eres el sheriff», dijo Grace, fijándose por fin en la estrella que llevaba prendida en el chaleco debajo de la chaqueta. «El alguacil del pueblo», corrigió Owen. «No es exactamente lo mismo, pero el trabajo es similar. ¿No lo mencioné en mis cartas?»
Sí, lo mencionaste. Grace sintió que le subían los colores a las mejillas, y no por el calor de la estufa. Lo siento, no suelo estar tan distraída. El viaje ha sido más largo de lo que esperaba. Owen colgó el abrigo en un gancho y se volvió hacia ella por primera vez. Era más joven de lo que ella había imaginado, tal vez de 28 o 29 años, con el pelo castaño oscuro ligeramente rizado a la altura del cuello. Tenía un rostro atractivo, de rasgos marcados y huesos fuertes, pero fueron sus ojos los que captaron su atención. En ellos había una tranquila amabilidad que le hizo sentir una especie de alivio en el pecho. No hay necesidad de disculparse. Sirvió café en 2 tazas de hojalata y le entregó una. Has venido desde muy lejos. Eso requiere valor. Grace envolvió la taza con ambas manos, absorbiendo su calor o su desesperación. Las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas, y se mordió el labio, deseando poder retirarlas. Pero Owen solo asintió lentamente, acomodándose en la silla frente a ella. Supongo que ambos estamos desesperados a nuestra manera, dijo en voz baja. De lo contrario, no estaríamos en esta situación. Su honestidad la sorprendió. En sus cartas, Owen había sido cordial pero reservado, describiendo asuntos prácticos como sus ingresos y su situación vital sin revelar mucho sobre sí mismo. Este reconocimiento directo de sus circunstancias inusuales le pareció un regalo inesperado. Debo ser sincera con usted, dijo Grace, dejando la taza con cuidado sobre la mesa. No soy exactamente lo que esperabas. Ninguno de nosotros lo es. Owen se recostó en su silla y la observó con sus firmes ojos azules. No espero la perfección, señorita Anderson. Solo espero una relación de pareja. Por favor, llámame Grace. Grace pronunció su nombre como si lo estuviera probando, para ver cómo le quedaba. Y tú deberías llamarme Owen. Afuera, el viento aullaba con más fuerza, haciendo vibrar las ventanas. Grace miró hacia la puerta, recordando la cortina de nieve blanca y cegadora. ¿Podremos llegar a la iglesia esta noche? Owen siguió su mirada y negó con la cabeza. El reverendo Miller vive a 3 millas de la ciudad. Nos congelaríamos antes de llegar a la mitad del camino. Esta tormenta ha llegado más rápido y con más fuerza de lo esperado. Hizo una pausa y luego añadió con cuidado. Tengo una habitación en la pensión que está 2 edificios más abajo. Puede quedarse allí esta noche. Yo dormiré aquí. Organizaremos la boda cuando mejore el tiempo. Grace sintió una mezcla de alivio y decepción. Una parte de ella quería celebrar la boda cuanto antes, empezar su nueva vida y dejar de vivir en ese limbo de incertidumbre. Pero otra parte agradecía el respiro, la oportunidad de recuperar el aliento antes de comprometerse irrevocablemente con ese desconocido. Es muy considerado por su parte, dijo. Es práctico. Owen se levantó y cogió su abrigo. Pero tendremos que darnos prisa. La pensión está cerca, pero la tormenta está empeorando. Tenía razón. Cuando Owen abrió la puerta, el viento se había intensificado, empujando la nieve horizontalmente con una fuerza brutal. Grace apenas podía ver el edificio de al lado. Owen le envolvió la cara y el cuello con una bufanda y volvió a cogerla del brazo, sujetándola contra el viento. El trayecto, que debería haber durado 2 minutos, se alargó hasta convertirse en una eternidad de lucha contra los ventisqueros y de esfuerzo por mantenerse en pie. Cuando Owen llamó a la puerta de la pensión, Grace temblaba sin control y tenía las pestañas cubiertas de hielo. Una mujer robusta con mechas plateadas en el pelo abrió la puerta y abrió mucho los ojos. «Dios mío, Owen, entra». Entraron a trompicones en el cálido interior y la mujer cerró rápidamente la puerta para protegerlos de la tormenta. «Esta debe de ser tu novia. Soy la señora Patterson. Dirijo este establecimiento». Grace Anderson. Grace logró articular entre dientes. «Pobrecita, estás helada». La señora Patterson se hizo cargo inmediatamente, ayudando a Grace a quitarse el abrigo y conduciéndola hacia las escaleras. «Owen, lleva su maleta a la habitación al final del pasillo. Yo la calentaré y le daré de comer». Owen asintió y desapareció mientras la señora Patterson guiaba a Grace por las escaleras con un firme agarre maternal.
La habitación era pequeña, pero estaba impecablemente limpia, con una cama de verdad cubierta con colchas, una cómoda y un lavabo. Ya ardía el fuego en la pequeña chimenea. «Vamos a quitarte estas cosas mojadas», dijo la señora Patterson, desatando ya las botas de Grace. «Te vas a morir de frío». Los dedos de Grace estaban demasiado entumecidos para manejar los botones de su vestido, así que la señora Patterson la ayudó, chasqueando la lengua ante la tela húmeda. Sacó un camisón de franela de la cómoda y ayudó a Grace a ponérselo. Luego la envolvió en una colcha y la sentó en la silla junto al fuego. «¿Mejor?», preguntó la señora Patterson. «Mucho mejor, gracias». La voz de Grace era ahora más firme, aunque su cuerpo aún temblaba por el frío residual. Llamaron a la puerta y Owen entró con su bolsa de viaje, evitando cuidadosamente mirarla a los ojos. Dejó la bolsa en el suelo y se dirigió inmediatamente hacia la puerta. «Te dejaré descansar». «Espera». Grace se puso de pie, agarrándose la colcha alrededor de los hombros. «Gracias, Owen, por todo». Se detuvo en la puerta y cuando miró hacia atrás, algo cálido brilló en su expresión. «Me alegro de que hayas llegado bien, Grace. Hablaremos más mañana». Después de que se marchara, la señora Patterson trajo una bandeja con estofado y pan, observando cómo Grace comía con evidente aprobación. «Owen es un buen hombre», dijo, acomodándose en la otra silla. «Llegó aquí hace 5 años y aceptó el puesto de sheriff cuando nadie más lo quería. Ha limpiado considerablemente esta ciudad. Parece muy capaz», dijo Grace con cautela, «aunque solitario». La señora Patterson juntó las manos en su regazo. Perdió a su familia en Kansas. «No soy entrometida, pero reconozco el dolor cuando lo veo. Lleva demasiado tiempo cargando con él solo». Grace asimiló esta información, pensando en la presencia constante de Owen, en su cuidadosa cortesía. Había estado tan centrada en sus propias razones para convertirse en una novia por encargo, que no había pensado mucho en sus motivaciones más allá de lo práctico. Ahora se preguntaba qué penas le habían llevado a buscar una esposa por correspondencia en lugar de cortejar a alguien de la localidad. «Haré todo lo posible por ser una buena esposa», dijo Grace en voz baja. La señora Patterson le dio una palmadita en la mano. «Veo que tú también has tenido tus propios problemas, querida. Quizá podáis ayudaros mutuamente a sanar». Después de que la señora Patterson se marchara, Grace se tumbó en la suave cama, escuchando el aullido del viento fuera. Era su última noche como mujer soltera, posiblemente su última noche como Grace Anderson. Mañana, si todo salía bien, se convertiría en la señora de Owen Ellis. Se uniría legal y espiritualmente a un hombre al que había conocido hacía solo unas horas. Pensó en la vida que había dejado atrás en Boston. La muerte de su padre 6 meses antes las había dejado a ella y a su madre en la indigencia. Demasiado tarde se enteraron de que el negocio de su padre llevaba años en quiebra y que las deudas se habían llevado todo lo que tenían. Su madre se había ido a vivir con su hermana a Filadelfia, pero no había sitio ni recursos para Grace también. Sus opciones se limitaban a trabajar en una fábrica o aceptar el matrimonio con el antiguo socio de su padre, un hombre de 60 años con manos inquietas y una reputación cruel. El anuncio de novias por correo le había parecido una tercera opción, una oportunidad para escapar a un lugar nuevo. Las cartas de Owen habían sido sinceras y directas. Él necesitaba una esposa, alguien con quien compartir su vida en un pequeño pueblo de Montana. Le había prometido respeto, compañerismo y fidelidad. No le había prometido amor, pero Grace había aprendido hacía mucho tiempo que el amor era un lujo, no una necesidad. Aún así, pensaba en su mano sujetándole el brazo, en sus ojos amables a pesar del frío intenso, en su tranquila afirmación de que la había estado esperando. Quizás había peores bases sobre las que construir un matrimonio. La tormenta rugió durante toda la noche y todo el día siguiente. Grace pasó el tiempo organizando sus pocas pertenencias y hablando con la señora Patterson, que resultó ser una fuente inagotable de información sobre Jica y sus habitantes. La ciudad había crecido alrededor de las minas de plata de las montañas, aunque la plata fácil ya se había agotado en su mayor parte. Alrededor de 200 personas la consideraban su hogar, una mezcla de mineros, ganaderos y comerciantes.
Owen mantenía la paz entre ellos, resolviendo disputas y, ocasionalmente, lidiando con ladrones o intrusos que pasaban por allí. Es justo pero firme, dijo la señora Patterson mientras estaban sentadas en la cálida sala de estar, con la nieve cayendo densamente fuera de las ventanas. Los hombres lo respetan y él no tiene miedo de enfrentarse a los problemas, incluso cuando sería más fácil mirar hacia otro lado. Grace intuyó que había una historia detrás de esa afirmación, pero la señora Patterson no dio más detalles y Grace no insistió. Pronto descubriría más cosas sobre la vida de su marido. Owen llegó esa noche sacudiéndose la nieve de las botas en la entrada. Tenía las mejillas enrojecidas por el frío y la nieve le cubría los hombros. Solo quería comprobar que estás cómoda, dijo, quitándose el sombrero. Muy cómoda, gracias. Grace se levantó de la silla del salón, consciente de la mirada interesada de la señora Patterson. ¿Le gustaría sentarse y entrar en calor? Owen dudó y luego asintió. Tomó la silla frente a ella, sosteniendo el sombrero en las manos. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló, y Grace sintió el peso de todas las cosas que no sabían el uno del otro. Debería contarle más sobre cómo será su vida aquí, dijo Owen finalmente. Tengo una pequeña casa a las afueras del pueblo. 2 dormitorios, una sala principal con cocina y un sótano. No es lujosa, pero es sólida y cálida. La he estado arreglando estos últimos meses. Estoy segura de que estará bien, dijo Grace. No espero lujos. Hay una escuela si quieres dar clases. Por tus cartas sé que fuiste institutriz. Ahora la dirige la señorita Harmon, pero tiene pensado casarse con un ganadero en primavera. Probablemente agradecerá cualquier ayuda incluso antes de eso. Grace se sintió animada. No se había atrevido a esperar poder seguir trabajando con niños. Me gustaría mucho. Bien. Owen relajó ligeramente los hombros. Pensé que te gustaría. Sé que no es fácil, Grace, casarte con un desconocido y mudarte al medio de la nada. Quiero que sepas que haré todo lo posible por ser un buen marido. No siempre será fácil convivir conmigo. Mi trabajo a veces es peligroso y puedo estar demasiado concentrado en él. Pero te seré fiel, te respetaré y trabajaré duro para mantenerte. La sinceridad de su voz hizo que a Grace se le hiciera un nudo en la garganta. Aprecio tu honestidad. Prometo que haré todo lo posible por ser una buena esposa. Sé cocinar, llevar la casa y administrar las cuentas. No me quejaré de las dificultades. Tú puedes quejarte, dijo Owen, y casi se le escapó una sonrisa. Eres humana, no una santa. Esta vez Grace sí sonrió. Intentaré reservar mis quejas para circunstancias realmente graves. Como febrero, los labios de Owen se torcieron. Hace más frío que en enero, aunque parezca increíble. Me cuesta imaginarlo. Ya lo verás. Se puso de pie, girando su sombrero entre las manos. La tormenta debería amainar mañana. Le envié un mensaje al reverendo Miller. Si estás dispuesta, podemos casarnos mañana por la tarde. El corazón de Grace latía con fuerza contra sus costillas. Estoy dispuesta. Owen asintió lentamente, con los ojos fijos en su rostro. Sin dudarlo, pensó en Boston, en la vida que le esperaba allí si regresaba. Pensó en este hombre sólido y estable que la había esperado en el frío, que hablaba con honestidad de sus defectos, que pensaba en si ella querría dar clases. Sin dudarlo, dijo con firmeza. Algo cambió en la expresión de Owen, una atención que Grace no había notado hasta que desapareció. Entonces nos vemos mañana, Grace Anderson, por última vez con ese nombre. Después de que él se marchara, la señora Patterson apareció con una mirada cómplice y una sonrisa de satisfacción. ¿Ha ido bien? ¿No pasa nada en esta casa sin que usted se entere? Preguntó Grace, pero sonriendo. No mucho, admitió la señora Patterson alegremente. Y te diré algo, querida. He visto a Owen durante estos últimos 5 años y nunca le he visto mirar a nadie como te ha mirado a ti ahora mismo. Dale una oportunidad real a este matrimonio y creo que ambos podéis encontrar algo bueno. Grace quería creerla. Quería creer que este salto hacia lo desconocido podría llevarla a algo más que a la mera supervivencia. Pero había aprendido a ser cautelosa con la esperanza, a protegerse contra la decepción. Aún así,
Mientras yacía en la cama esa noche, se encontró pensando no en sus miedos, sino en la presencia constante de Owen, su cuidadosa consideración, la calidez de sus ojos cuando había pronunciado su nombre. Quizás la señora Patterson tenía razón. Quizás había una oportunidad para algo bueno aquí. La mañana de su boda amaneció despejada y brutalmente fría. Grace se despertó con un sol brillante que entraba por la ventana e iluminaba un mundo transformado en un blanco cristalino. La tormenta había dejado un metro de nieve, esculpiendo fantásticas formas contra los edificios y las vallas. La señora Patterson la ayudó a ponerse su mejor vestido, de lana verde oscuro que resaltaba el castaño rojizo del cabello de Grace. No era un vestido de novia, pero era lo mejor que tenía, cuidadosamente conservado durante el viaje. «Estás preciosa», dijo la señora Patterson, mientras le recogía el pelo en un elegante moño en la nuca. «Owen no podrá apartar los ojos de ti». Grace se miró en el pequeño espejo. A sus 24 años, no se la consideraba joven para casarse, sobre todo aquí, en la frontera, donde las mujeres solían casarse en la adolescencia. Su rostro era demasiado anguloso para ser convencionalmente bonito, su boca demasiado ancha, su barbilla demasiado decidida, pero sus ojos eran de un claro color gris verdoso, inteligentes y directos, y su cabello tenía una gran riqueza cuando se peinaba adecuadamente. «Espero no decepcionarlo», dijo en voz baja. «Es imposible que lo hagas». La señora Patterson le apretó los hombros. «Owen ha enviado un mensaje diciendo que vendrá a recogerte al mediodía. El reverendo te recibirá en la iglesia». Grace sintió un cosquilleo nervioso en el estómago, pero asintió con la cabeza. Había tomado una decisión. Ahora tenía que llevarla a cabo. Owen llegó puntualmente al mediodía, vestido con lo que era claramente su mejor traje, de lana oscura, que resaltaba sus anchos hombros. Se había cortado el pelo y afeitado, dejando al descubierto la fuerte línea de su mandíbula. Cuando vio a Grace, se detuvo en la puerta y ella observó cómo sus ojos se abrían ligeramente. «Estás preciosa», dijo con voz ronca. «Gracias. Tú también estás muy guapo». Un rubor tiñó sus mejillas y Grace se dio cuenta de repente de que Owen estaba tan nervioso como ella. De alguna manera, eso la hizo sentir mejor. El camino hasta la iglesia fue difícil debido a la nieve profunda, pero Owen la sujetó firmemente del brazo, sosteniendo su peso cuando ella tropezaba. Otros vecinos del pueblo estaban quitando la nieve de los caminos y saludando. Observaban con curiosidad indisimulada el paso de Owen y Grace sentía el peso de su atención. «Tienen buenas intenciones», dijo Owen en voz baja, «pero sé que es incómodo». «Tendré que acostumbrarme», respondió Grace. «Los pueblos pequeños son así». La iglesia era un sencillo edificio de madera con un pequeño campanario, sin adornos, pero limpio y bien cuidado. El reverendo Miller esperaba dentro, un hombre delgado con cabello gris y ojos amables. La señora Patterson y su marido los habían seguido junto con el tendero y su esposa y algunos otros vecinos. La señorita Anderson, el reverendo Miller, la saludó calurosamente. «Bienvenida a Hicla». Owen estaba ansioso por su llegada. «Gracias, reverendo. ¿Podemos continuar?» El reverendo tomó su lugar ante el sencillo altar y Owen y Grace se colocaron delante de él. Grace se sintió suspendida en el momento, hiperconsciente de todo. El aire frío que aún se aferraba a sus faldas, el leve olor a humo de leña y pino, el sólido calor de Owen de pie a su lado. Su mano encontró la de ella, y su agarre fue firme, anclador. Las palabras del reverendo Miller la inundaron. Liturgia familiar sobre el amor y el compromiso, sobre renunciar a todos los demás y unirse el uno al otro. Las respuestas de Owen fueron claras y firmes, sin apartar nunca los ojos de ella. Cuando le tocó hablar a Grace, se sorprendió de lo firme que sonaba su propia voz. «Yo, Grace Anderson, te acepto a ti, Owen Ellis, como mi legítimo esposo». Owen deslizó un sencillo anillo de oro en su dedo, y el peso del mismo le pareció significativo y real. Estaba sucediendo. Se le estaba casando de verdad con este hombre. «Ahora os declaro marido y mujer». El reverendo Miller sonrió. «Owen, puedes besar a la novia».
Owen levantó la mano para acariciar la mejilla de Grace, con suavidad y calidez, y luego sus labios tocaron los de ella. Fue un beso breve, respetuoso, pero Grace sintió la promesa que en él había, el comienzo de algo que podría convertirse en algo más. Cuando se separaron, los pocos invitados aplaudieron y la señora Patterson lloraba de felicidad en su pañuelo. Grace se sentía aturdida, con los labios aún hormigueando por ese breve contacto. Señor Ellis, dijo Owen en voz baja, con asombro en su voz, como si no pudiera creer que aquello hubiera sucedido realmente. Señor Ellis, respondió Grace, probando su nuevo nombre. Firmaron el registro y luego el pequeño grupo salió al brillante sol. La señora Patterson abrazó a Grace con fuerza. Si necesitas algo, acude a mí. Lo haré. Gracias por todo. Owen estrechó la mano de los hombres, aceptó sus felicitaciones y probablemente sus consejos, que Grace se alegró de no poder oír con claridad. Luego la tomó del brazo de nuevo, y caminaron por la nieve hacia lo que ahora era su hogar. La casa se encontraba en el extremo oeste de la ciudad, una modesta estructura de troncos y tablones con techo de tejas y un porche cubierto. El humo salía de la chimenea y las ventanas brillaban con lo que parecían cristales nuevos. Sé que es pequeña, dijo Owen al acercarse. Parece perfecta, dijo Grace con sinceridad. En comparación con la vivienda en la que ella y su madre habían acabado después de que se revelaran las deudas de su padre, esta casa parecía un palacio. Owen abrió la puerta y, para sorpresa de Grace, la levantó en brazos. Ella jadeó y se agarró a sus hombros para mantener el equilibrio. Es una tradición, dijo él, y esbozó una leve sonrisa mientras la llevaba al otro lado del umbral. El interior de la casa era cálido y estaba sorprendentemente bien equipado. En la sala principal había una mesa y sillas robustas, un sofá cerca de la chimenea y estanterías llenas de libros. La cocina tenía una buena estufa, armarios y un fregadero. Todo estaba limpio y organizado. Has trabajado mucho, dijo Grace mientras Owen la bajaba con cuidado. Quería que estuviera todo listo para ti. Señaló una puerta a la derecha. Ese es el dormitorio. He puesto tus cosas allí antes. La otra habitación es más pequeña. La he estado usando yo, pero si lo prefieres, puedo... Owen, Grace le tocó el brazo deteniendo el torrente de palabras. Ahora este es nuestro hogar. Deberíamos compartir el dormitorio. Él la miró, escrutando su rostro. No quiero presionarte, Grace. Sé que todo esto va muy rápido. Si necesitas tiempo, estamos casados, dijo Grace con delicadeza. Entiendo lo que eso significa. Owen asintió lentamente. Intentaré ser paciente. Intentaré que esto te resulte fácil. Su consideración la conmovió. Había conocido a hombres que simplemente habrían esperado sus derechos maritales sin pensar en su comodidad o consentimiento. El cuidado de Owen, su disposición a darle espacio incluso ahora, hablaba de su carácter. Te lo agradezco, dijo ella, pero no tienes por qué tratarme como si fuera a romperme. Soy más fuerte de lo que parezco. Esta vez Owen sí sonrió. Estoy empezando a entenderlo. Pasaron el resto de la tarde acomodándose en una domesticidad incierta. Grace exploró la casa más a fondo y encontró la despensa llena de patatas, zanahorias, cebollas y manzanas. El dormitorio tenía una cama grande con una hermosa colcha, una cómoda, un lavabo y una silla junto a la ventana. Su bolsa de viaje parecía pequeña y solitaria sobre la cama. Sus pocas posesiones se veían empequeñecidas por el espacio. Deshizo las maletas lentamente, guardó su vestido extra y su camisón en la cómoda, sacó su cepillo y su espejo, y colgó el camafeo de su madre en un clavo junto al espejo. Pequeños gestos para reclamar ese espacio como suyo. Cuando salió, Owen estaba avivando el fuego con movimientos expertos. ¿Tienes hambre? Tengo estofado de venado en la olla. No soy muy buen cocinero, pero sé preparar algunas cosas básicas. Me encantaría cocinar, dijo Grace. Eso era parte de nuestro acuerdo, pero hoy no. Owen se enderezó. Hoy debes descansar. Has viajado mucho y estos últimos días han sido agotadores. Grace quería discutir, pero de repente se sintió abrumada por el cansancio. El viaje, el estrés,
la boda, todo le vino de golpe. Quizás tengas razón. Comieron el estofado de venado de Owen, que estaba mejor de lo que él había dado a entender, junto con pan de la tienda. Hablaron con cautela, evitando los temas importantes y ciñéndose a temas seguros como el tiempo y la distribución de la ciudad. Grace sintió cómo aumentaba la tensión a medida que la luz exterior se desvanecía y se acercaba inevitablemente la hora de acostarse. Finalmente, Owen se levantó y comenzó a apagar el fuego. Se está haciendo tarde. El corazón de Grace latía con fuerza. Sí. Owen se volvió hacia ella. Grace, lo que dije antes lo decía en serio. No voy a forzar nada. Podemos simplemente dormir. No hay prisa. Una parte de Grace quería aceptar esa oferta de retrasar la intimidad, que aún le resultaba abrumadora con ese casi desconocido. Pero otra parte sabía que retrasarlo solo empeoraría las cosas, solo aumentaría la ansiedad. Era mejor seguir adelante y empezar a construir lo que fuera a ser su matrimonio. Soy tu esposa, dijo en voz baja. Entiendo mis obligaciones. Owen se acercó a ella con 3 largos pasos. Sus manos se posaron sobre sus hombros, con suavidad, pero con firmeza. Grace, mírame. Ella lo miró a los ojos y vio en ellos una intensidad que le cortó la respiración. Esto no es una obligación, dijo él en voz baja. Al menos espero que no sea siempre solo eso. No voy a mentir y decir que no te deseo, pero quiero que estés dispuesta, no resignada. ¿Entiendes la diferencia? Grace sintió que algo cambiaba en su interior. En todas sus inquietantes fantasías sobre este momento, no había esperado esto. Había esperado exigencia, tal vez rudeza atenuada por una apariencia de cortesía. No había esperado que a Owen le importara su disposición, su deseo real. Estoy dispuesta, dijo, y se dio cuenta de que era cierto. Estoy nerviosa, pero estoy dispuesta. El pulgar de Owen le acarició la mandíbula con un toque ligero como una pluma. Seré delicado, te lo prometo. Se inclinó lentamente, dándole tiempo para apartarse, y la besó. Este beso fue más profundo que el de la iglesia, más intenso. Las manos de Grace se posaron sobre su pecho, sintiendo los músculos sólidos bajo la tela, los fuertes latidos de su corazón. Un calor desconocido, pero no desagradable, se extendió por todo su cuerpo. Owen se apartó ligeramente, con la respiración entrecortada. Ven a la cama. En el dormitorio, iluminado solo por la luz de la luna que se reflejaba en la nieve, se desnudaron con dedos nerviosos. Owen se dio la vuelta para dar privacidad a Grace, y ella le agradeció el detalle mientras se quitaba torpemente el vestido y se ponía el camisón. Cuando se deslizó entre las frías sábanas, Owen se unió a ella, y pudo sentir el calor de su cuerpo, aunque no se tocaban del todo. Él se volvió hacia ella y buscó su mano bajo las sábanas. Me alegro de que hayas venido, Grace. Me alegro de que estés aquí. Yo también me alegro, susurró Grace, y lo decía en serio. Lo que siguió fue tentativo, suave, a veces torpe, pero nunca duro. Owen cumplió su promesa y se tomó su tiempo para asegurarse de que ella se sintiera cómoda. Grace se sentía vulnerable, pero no insegura, incierta, pero sin miedo. Cuando terminó, Owen la abrazó con fuerza, acariciándole el pelo, y Grace sintió que las lágrimas le picaban en los ojos por razones que no sabía explicar. ¿Estás bien?, le preguntó Owen, con preocupación en la voz. Sí, respondió Grace. Es solo que no esperaba tanta amabilidad. Owen la abrazó con más fuerza. ¿Qué tipo de hombres has conocido? No muchos, admitió Grace, pero los que conocí no eran especialmente amables. Entonces eran unos necios. Owen le besó la coronilla. Ahora duerme. Aquí estás a salvo. Grace cerró los ojos, con la cabeza apoyada en el pecho de Owen, sintiendo el latido constante de su corazón bajo su oreja. Estaba casada, tumbada en la cama con un hombre al que apenas conocía, en una ciudad a 2000 metros de todo lo que le resultaba familiar. Pero por primera vez en mucho tiempo, sintió una frágil sensación de paz. Los días siguientes desarrollaron su propio ritmo. Grace se levantaba temprano para preparar el desayuno, aprendiendo las peculiaridades de la cocina y las limitaciones de sus provisiones. Owen comía todo lo que ella preparaba sin quejarse, incluso cuando ella calculaba mal el fuego
y quemaba las galletas. Él salía cada mañana a hacer su ronda por el pueblo, visitando a los comerciantes, resolviendo alguna que otra disputa y asegurándose de que todo siguiera en paz. Grace pasó sus primeros días explorando Jica a fondo. El pueblo era tan pequeño que se podía recorrer de punta a punta en 20 minutos, y consistía en una calle principal con varios comercios y dos calles laterales con casas. Había una tienda general regentada por un hombre taciturn llamado Señor Hayes y su alegre esposa Martha, un salón que parecía relativamente respetable, al menos durante las horas diurnas, un herrero, una caballeriza, una consulta médica y la escuela. La señorita Harmon resultó ser una joven de 20 años con cabello rubio y una cálida sonrisa. «Oh, me alegro mucho de conocerte», dijo cuando Grace se presentó. «Owen mencionó que tenías experiencia en la enseñanza. ¿De verdad te interesaría ayudar?» «Muchísimo», respondió Grace. «Maravilloso. Tengo 18 alumnos de entre 6 y 14 años. Es todo un reto gestionar todos los diferentes niveles. Si pudieras trabajar con los niños más pequeños mientras yo me centro en los mayores, sería de gran ayuda». Acordaron que Grace empezaría a ayudar 3 días a la semana, y Grace sintió una oleada de satisfacción. Tendría algo propio aquí, algo más allá de ser simplemente la esposa de Owen. También empezó a conocer a las otras mujeres del pueblo. La señora Patterson la presentó a todas, y aunque algunas se mostraron reservadas, la mayoría le dieron la bienvenida. Sentían curiosidad por ella, por Boston, por cómo había llegado a casarse con Owen. Grace respondió a sus preguntas con cuidado, revelando solo lo que le parecía seguro. Las tardes se convirtieron en su momento favorito. Owen regresaba a casa cuando la luz se desvanecía, sacudiéndose la nieve de las botas y trayendo consigo el frío y el olor del aire libre. Grace tenía la cena lista y se sentaban juntos en la pequeña mesa para hablar de sus días. Owen le contaba cosas sobre la gente del pueblo, sus historias y sus peculiaridades. Grace compartía historias sobre los niños de la escuela, sobre sus conversaciones con Martha Hayes o la señora Patterson. Por la noche, compartían la gran cama y poco a poco, la intimidad entre ellos se volvió menos incómoda y más natural. Owen era un amante atento que aprendía lo que le gustaba a Grace y siempre se aseguraba de que ella también disfrutara. Grace se encontró esperando con ansias esas horas tranquilas en la oscuridad, cuando las manos y los labios de Owen le hacían sentir cosas que no sabía que era capaz de sentir. 3 semanas después de su boda, llegó una ola de calor que derritió parte de la nieve y convirtió las calles en barro. Owen llegó a casa una noche con aspecto preocupado y Grace sintió una punzada de inquietud. «¿Qué pasa?», le preguntó mientras ponía la cena en la mesa. Owen se quitó el abrigo y lo colgó con cuidado. «Ha habido algunos robos, herramientas del herrero, suministros de la tienda, comida de la pensión. Son cosas pequeñas pero constantes. Tú sabes quién es el responsable. Tengo mis sospechas». Owen se sentó con pesadez. «Hay un grupo de mineros que perdieron sus trabajos cuando cerró la mina Silver Bell el mes pasado. Están pasando apuros, se están quedando sin dinero. Creo que algunos de ellos están robando para sobrevivir. Es comprensible, ¿no?». Grace dijo, «Si están desesperados». «Comprensible, sí, pero sigue siendo ilegal». Owen se frotó la cara con cansancio. «Tengo un trabajo que hacer, Grace. Tengo que hacer cumplir la ley incluso cuando simpatizo con los que la infringen». Grace percibió la frustración en su voz y lo entendió. «¿Qué vas a hacer? Intentar encontrar una solución que no implique arrestar a hombres que se mueren de hambre». Owen la miró, «pero aún no sé cuál es esa solución». Durante los días siguientes, Owen trabajó muchas horas reuniéndose con los propietarios de la mina, los comerciantes y el alcalde. Grace lo veía cada vez más tenso, con las arrugas de preocupación profundizándose alrededor de sus ojos. Ella deseaba poder ayudar, pero no sabía cómo. Entonces, una noche, se le ocurrió una idea. Encontró a Owen en su pequeña oficina, rodeado de papeles. ¿Y si los comerciantes aceptaran contratar a los mineros para trabajos ocasionales? Sugirió reparaciones, transporte, cualquier cosa que hubiera que hacer. Eso daría ingresos a los mineros y resolvería el problema
sin que nadie fuera a la cárcel. Owen la miró, con sorpresa y algo parecido a la admiración en los ojos. Eso podría funcionar, y tal vez la iglesia podría organizar donaciones, comida, suministros. No caridad, sino una comunidad que se ayuda a sí misma en tiempos difíciles. Grace Ellis, eres brillante. Owen se levantó y la abrazó, besándola con fuerza. Mañana hablaré con los comerciantes y con el reverendo Miller. Su plan, basado en gran parte en las sugerencias de Grace, funcionó mejor de lo que nadie había esperado. Los comerciantes aceptaron el acuerdo. La iglesia organizó donaciones y los robos cesaron. Los mineros, agradecidos por la oportunidad de trabajar honestamente, demostraron ser valiosas incorporaciones a la comunidad. Varios de ellos acabaron siendo contratados de forma permanente. El aprecio de Owen por Grace pareció profundizarse después de eso. Ella lo sorprendió mirándola con una calidez que le hizo latir el corazón. Él empezó a pedirle su opinión sobre otros asuntos, tratándola como una verdadera compañera en lugar de solo una esposa a la que mantener. Grace se encontró enamorándose sin darse cuenta de qué estaba sucediendo. Era en las pequeñas cosas. La forma en que Owen siempre se aseguraba de que la casa estuviera caliente antes de que ella se despertara. Cómo le traía flores silvestres cuando aparecían las primeras flores de primavera en lugares protegidos. La atención que le prestaba cuando ella hablaba, como si sus palabras realmente le importaran. Una tarde a finales de marzo, mientras estaban sentados juntos en el sofá cerca de la chimenea, Grace apoyó la cabeza en el hombro de Owen y sintió una oleada de satisfacción tan fuerte que casi la asustó. «Soy feliz», dijo, sorprendiéndose a sí misma al expresar en voz alta lo que pensaba. Owen la rodeó con el brazo y la atrajo hacia él. «Yo también». «No me lo esperaba», continuó Grace. «Cuando acepté venir aquí, esperaba seguridad y protección. No esperaba ser realmente feliz». «Yo tampoco», dijo Owen en voz baja. «Después de perder a mi familia, no pensé que volvería a sentirme así nunca más». Grace se volvió para mirarlo. «Nunca me has contado lo que pasó». Owen permaneció en silencio durante un largo rato y Grace pensó que tal vez no respondería. Entonces respiró hondo. Tenía una esposa y una hija en Kansas, Sarah y Emma. Emma tenía 3 años. Era toda rizos y risas. Sarah era la mujer más amable que había conocido jamás. El tiempo pasado golpeó a Grace como un puñetazo. ¿Qué les pasó? Calera arrasó nuestra ciudad un verano. Murieron con una semana de diferencia. No pude salvarlas. No pude hacer nada más que verlas sufrir. La voz de Owen era monótona, desprovista de emoción, pero Grace podía sentir el viejo dolor que irradiaba de él. Después de que las enterraran, no pude quedarme allí. Todo me las recordaba, así que vine aquí y empecé de nuevo. Pensé que simplemente existiría, haría mi trabajo y pasaría los días. No esperaba volver a sentir nada. Oh, Owen. Grace se giró completamente y le tomó el rostro entre las manos. Vio el dolor en sus ojos, antiguo pero aún presente, y su corazón se compadeció de él. «Lo siento mucho. Necesito que sepas que no te veo como un sustituto», dijo Owen con urgencia. «Tú no eres Sarah. Lo que tenemos es diferente, pero es real. Te quiero, Grace, profundamente. Lo sé». Grace le besó suavemente. «Yo también te quiero profundamente». Esa noche, sus relaciones sexuales tuvieron una ternura que iba más allá del placer físico. Grace sintió que estaban verdaderamente unidos, no solo en cuerpo, sino también en espíritu. Después, tumbados enredados en la oscuridad, ella susurró, «Te quiero». Sintió que Owen se quedaba quieto. Entonces, sus brazos la abrazaron con fuerza, casi hasta hacerle daño. «Yo también te quiero», dijo con voz ronca. «No pensé que volvería a decir esas palabras a nadie, pero lo hago. Te quiero, Grace». Grace sintió que las lágrimas le resbalaban por las mejillas, pero eran lágrimas de felicidad. No esperaba encontrar el amor en este matrimonio concertado. Solo esperaba seguridad y respeto. Pero aquí, en este pequeño pueblo de Montana, con este hombre estable y amable, había encontrado algo mucho más precioso.
La primavera llegó lentamente a Hecla. La nieve se derritió poco a poco, revelando un paisaje sorprendentemente hermoso. Grace se enamoró de las montañas que se elevaban al oeste, con sus cumbres aún cubiertas de nieve, incluso cuando las flores silvestres florecían en los valles. Le encantaba el enorme cielo, la forma en que parecía no tener fin, tan diferente de las concurridas calles de Boston. Su trabajo en la escuela se amplió cuando la señorita Harmon se casó con su ganadero en abril y se mudó a su finca, a 20 metros de distancia. Grace se hizo cargo de la enseñanza por completo. Le encantaba el trabajo, le encantaba ver cómo se iluminaban las caras de los niños cuando dominaban una nueva habilidad. Owen construyó estanterías para la escuela y reparó las ventanas, y Grace sentía un gran orgullo al verlo trabajar. Su vida juntos se estableció en un patrón cómodo. Tenían sus desacuerdos, por supuesto. Grace pensaba que Owen corría demasiados riesgos en su trabajo como alguacil. Owen pensaba que Grace se exigía demasiado, trabajando todo el día en la escuela y luego volviendo a casa para cocinar y limpiar. Pero aprendieron a hablar de sus conflictos, a comprometerse y a comprender las perspectivas del otro. En mayo, Grace se dio cuenta de que no había tenido la menstruación. Esperó una semana, sin querer decir nada hasta estar segura. Pero cuando las señales se hicieron inequívocas, supo que tenía que decírselo a Owen, y eligió una tarde tranquila en la que Owen estaba relajado, los dos sentados en el porche viendo la puesta de sol sobre las montañas. Owen, tengo algo que decirte. Él se volvió hacia ella inmediatamente, atento. ¿Qué pasa? Estoy embarazada. Owen abrió mucho los ojos y su rostro pasó rápidamente de la sorpresa a la admiración y la alegría, hasta tal punto que Grace casi se echó a reír. De verdad, creo que estoy de unos 2 meses. Owen se levantó y la ayudó a ponerse en pie, envolviéndola en sus brazos. Grace, esto es maravilloso. ¿Estás feliz? Lo estoy, dijo ella, y se dio cuenta de que era completamente cierto. 6 meses atrás, la idea de tener un hijo la habría aterrorizado, pero ahora, con Owen en su hogar, solo sentía alegría y expectación. ¿Eres más de lo que puedo expresar? Owen se apartó para mirarla, y su mano se posó suavemente sobre su vientre a un plano. ¿Un bebé? Nuestro bebé. Pero entonces Grace vio la preocupación nublar sus ojos y lo entendió. Owen, este bebé es nuestro. Esto será diferente. Lo sé, pero su mano temblaba ligeramente. No puedo soportar la idea de perder a otra persona a la que amo. Grace cubrió su mano con la suya. Tendremos cuidado. El doctor Brennan es un buen médico. Soy joven y estoy sana. No me perderás. Soy demasiado terca. Owen consiguió sonreír ante eso. Sí, lo eres. Durante los meses siguientes, a medida que el cuerpo de Grace cambiaba y se redondeaba con su hijo, Owen se volvió casi cómicamente protector. No quería que ella levantara nada pesado. No quería que caminara demasiado, preocupado constantemente por su salud. Grace lo encontraba a la vez entrañable y frustrante. Estoy embarazada, no soy de cristal, le dijo un día de agosto cuando Owen intentó impedirle llevar una cesta con la colada. Lo sé, lo siento. Es que estoy aterrorizado, concluyó Grace con delicadeza. Lo entiendo, pero tienes que confiar en mí y creer que todo irá bien. Owen lo intentó. Grace podía ver el esfuerzo que le suponía, pero lo intentó. Seguía pendiente de ella, pero se retiraba cuando ella insistía en que estaba bien. Y Grace aprendió a reconocer cuando su preocupación se volvía excesiva, cuando necesitaba que le aseguraran que ella estaba sana y a salvo. Las mujeres del pueblo se unieron en torno a Grace a medida que se acercaba la fecha del parto. Organizaron una reunión en la que trajeron regalos para el bebé, ropita y mantitas, y sonajeros. La señora Patterson había tejido una preciosa mantita azul y amarilla. Martha Hayes trajo una cuna de madera tallada que había hecho su marido. Grace se sintió abrumada por la generosidad de estas mujeres que solo unos meses antes eran unas desconocidas. Ahora eres una de las nuestras, le dijo la señora Patterson, abrazándola. Nosotras cuidamos de las nuestras. A finales de octubre, cuando comenzó a caer la primera nevada de la temporada,
Grace sintió los primeros dolores. Estaba en la escuela despidiendo a los niños cuando la contracción la invadió. Se agarró al escritorio, respirando profundamente, y cuando pasó, envió a uno de los niños mayores a buscar a Owen. Este llegó corriendo, con el rostro pálido. ¿Ha llegado el momento? Creo que sí. Grace intentó sonreír para tranquilizarlo, pero le sobrevino otra contracción, esta vez más fuerte. Owen la llevó a casa y mandó llamar al doctor Brennan y a la señora Patterson. Luego se quedó allí, ansioso, mientras la señora Patterson se hacía cargo, acostaba a Grace en la cama, la examinaba y declaraba que todo parecía normal. Esto llevará un tiempo, dijo la señora Patterson. Los bebés suelen tardar en nacer. Owen, deberías esperar en la otra habitación. Quiero quedarme, dijo Owen. Owen, comenzó Grace. Por favor. Él le tomó la mano. Necesito estar aquí. Grace miró su rostro y vio el miedo que había en él, los recuerdos de haber perdido a su primera esposa y a su hija. Le apretó la mano. Quédate. Fue un parto largo. El doctor Brennan revisaba a Grace periódicamente y decía que todo era normal, pero lento. La señora Patterson mantenía a Grace lo más cómoda posible, limpiándole la cara con paños fríos, ayudándola a caminar cuando el movimiento aliviaba el dolor. Y Owen se quedó a su lado, tomándole la mano, murmurándole palabras de aliento, con el rostro marcado por la preocupación. A medida que pasaban las horas y el dolor se intensificaba, Grace comenzó a comprender el miedo de Owen. Era difícil, más difícil de lo que había esperado, y no había otra salida que seguir adelante. Pero se concentró en el rostro de Owen, en su presencia constante, y siguió adelante. Finalmente, cuando la luz del amanecer comenzó a teñir el cielo, el doctor Brennan dijo, «Es hora de empujar». Los minutos siguientes fueron una mezcla confusa de dolor, esfuerzo y ánimos. Entonces, de repente, se produjo la liberación y el agudo llanto de un recién nacido llenó la habitación. «Es un niño», anunció el doctor Brennan, sosteniendo en brazos a un bebé de cara roja y lloroso. «Un niño sano». Colocó al bebé en los brazos de Grace y ella miró el diminuto y perfecto rostro. Su hijo, el hijo de ambos. Las lágrimas le corrían por las mejillas. «Owen», susurró. Owen también lloraba, sin vergüenza, con la mano temblorosa mientras tocaba la cabeza del bebé. «Es perfecto. Tú eres perfecto. Gracias, Grace. Gracias». Le pusieron Oliver, como el padre de Owen. Era un bebé bueno, tranquilo y fácil, y Grace se recuperó rápidamente del parto. Owen estaba encantado con su hijo. Pasaba horas simplemente mirándolo dormir, sosteniéndolo, hablándole con una voz suave que Grace nunca le había oído usar antes. «Nunca pensé que volvería a tener esto», dijo Owen una noche mientras estaban acostados en la cama con Oliver durmiendo en la cuna a su lado. «Pensé que esa parte de mi vida había terminado, pero tú me la devolviste. Me diste una familia de nuevo». Grace se giró para mirarlo. «Nos dimos una familia el uno al otro. No tenía nada cuando llegué aquí, Owen. Huía de una vida que no podía soportar. Tú me diste un hogar, seguridad, respeto y amor. Muchísimo amor». Owen la besó suavemente. «Todavía no puedo creer que seas mía». «Soy tuya», confirmó Grace. «Y tú eres mío. Para siempre». El primer invierno con Oliver fue difícil. Feliz. Grace no volvió a dar clases, sino que se centró en cuidar de su hijo. No le importaba. La junta escolar encontró un nuevo profesor, un joven de Denver, y Grace se contentó con quedarse en casa. A medida que Oliver crecía, su personalidad se fue revelando. Era un niño feliz, risueño, fascinado por todo lo que le rodeaba. Tenía los ojos azules de Owen y el pelo más oscuro de Grace, y la combinación era sorprendente. En primavera, cuando Oliver tenía 6 meses, Grace descubrió que estaba embarazada de nuevo. Owen estaba encantado, aunque Grace podía ver que la preocupación había vuelto a sus ojos. Pero este embarazo fue más fácil que el primero, y ella llevó al bebé con confianza. Su segundo hijo, Oscar, nació en diciembre, llegando rápida y fácilmente en comparación con la difícil llegada al mundo de Oliver. Era más ruidoso que su hermano, más exigente,
Pero Grace quería a los dos niños por igual. Grace observaba a Owen con sus hijos y sentía que su corazón se desbordaba de amor. Era un padre atento, paciente y juguetón, que les enseñaba a medida que crecían, les apoyaba en los fracasos y celebraba sus éxitos. Los años pasaron en una confusión de momentos cotidianos que Grace atesoraba. Los primeros pasos y las primeras palabras, las rodillas peladas y las enfermedades infantiles, las obras de teatro del colegio y las excursiones de pesca. Owen siguió siendo el alguacil de Hecla, respetado y valorado por la comunidad. Grace volvió a dar clases a tiempo parcial cuando los niños crecieron. Le encantaba su trabajo, pero siempre se aseguraba de que su familia fuera lo primero. Tuvieron dificultades, por supuesto. Los inviernos eran brutalmente duros. A veces escaseaba el dinero. Un año, Owen se rompió la pierna gravemente al enfrentarse a un ladrón de caballos, y Grace lo cuidó durante los meses de recuperación. Oscar contrajo neumonía a los 5 años y pasaron días aterradores preguntándose si lo perderían. Pero se recuperó. A pesar de todo, su amor mutuo se profundizó y maduró. La intensidad apasionada del amor inicial se convirtió en algo más estable, pero no menos profundo. Conocían los defectos del otro y se amaban a pesar de ellos, o quizás precisamente por ellos. Aprendieron a trabajar en equipo para apoyarse mutuamente en los momentos difíciles y celebrar juntos los buenos. En su 10º aniversario, Owen llevó a Grace al lugar donde ella había llegado aquel día nevado de enero. Ahora era verano, cálido y luminoso, y la ciudad era próspera y estaba en crecimiento. ¿Alguna vez te has arrepentido?, le preguntó Owen, ¿por venir aquí? ¿Por casarme con un desconocido? Grace miró al hombre que se había convertido en el centro de su mundo. Ahora tenía canas y las arrugas alrededor de los ojos eran más profundas, pero seguía siendo sólido, estable, el hombre que la había esperado en el frío. Nunca, respondió ella con firmeza. Fue la mejor decisión que he tomado nunca. Owen la atrajo hacia sí. Te quiero, Grace Ellis. Te he querido desde el momento en que bajaste de ese escenario, entrenadora, aunque entonces no me diera cuenta. Yo también te quiero. Siempre te querré. Se quedaron juntos bajo el sol, mirando hacia la casa donde sus hijos jugaban en el jardín, donde se había desarrollado su vida juntos. Grace pensó en la mujer aterrorizada que había sido, huyendo de una vida que no podía soportar, con la única esperanza de sobrevivir. Había encontrado mucho más. Había encontrado un hogar. Había encontrado el amor. Se había encontrado a sí misma. Los años siguieron pasando, trayendo nuevos retos y alegrías. Oliver se convirtió en un joven serio y reflexivo que amaba los libros y, finalmente, se fue a estudiar derecho a Helena. Oscar era más aventurero, inquieto como lo había sido su padre a esa edad, trabajaba como peón en un rancho y hablaba de ver más del territorio. Grace y Owen lo superaron todo juntos. Cuando Owen finalmente se jubiló como alguacil a los 55 años, se dedicó a la ganadería en una pequeña finca a las afueras de la ciudad. Grace siguió enseñando hasta los 50 años, asesorando a profesores más jóvenes y viendo pasar generaciones de niños por su aula. Envejecieron juntos, con el pelo canoso y los pasos más lentos, pero con las manos aún buscándose en la noche. Dieron la bienvenida a sus nietos. La hija de Oliver, Emma, llamada así por la primera hija de Owen, y los gemelos de Oscar. Grace sostenía a esos bebés y se maravillaba de la continuación de su amor en las nuevas generaciones. En una tranquila tarde de otoño, mientras estaban sentados en el porche, contemplando la puesta de sol sobre las montañas que habían visto durante 40 años, Owen tomó la mano de Grace. He estado pensando, le dijo, en el día en que llegaste. La tormenta, el frío, lo aterrada que parecías al bajar de ese escenario. Estaba aterrada, admitió Grace. No tenía ni idea de en qué me estaba metiendo. Te he estado esperando en el frío, citó Owen sus propias palabras de aquel día. Lo decía literalmente entonces, pero mirando atrás, creo que te había estado esperando más tiempo del que pensaba, esperando a alguien que devolviera la luz a mi vida. A Grace se le llenaron los ojos de lágrimas. Después de todos estos años, Owen todavía podía conmoverla hasta las lágrimas con sus palabras. Y tú también me estabas esperando,
aunque ninguno de los dos nos diéramos cuenta. Vine aquí en busca de seguridad. Encontré todo. Somos afortunados, dijo Owen en voz baja. Somos bendecidos, corrigió Grace. Se sentaron en un cómodo silencio mientras caía la noche. Dos personas que habían comenzado como extraños y habían construido juntos una vida de amor y significado. Grace pensó en todos los años que habían pasado, en todos los momentos, tanto monumentales como mundanos, que se habían entretejido para crear su historia. Ella había llegado en medio de una tormenta de nieve, desesperada y asustada. Owen la había esperado en el frío, solo e inseguro, pero juntos habían construido calor, habían creado luz en la oscuridad, habían construido una familia, un hogar, un amor que había perdurado a pesar de todo. Cuando las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo oscurecido, Grace apoyó la cabeza en el hombro de Owen y sintió que él la rodeaba con el brazo automáticamente. Este era su hogar. Esto era amor. Este era exactamente el lugar donde debía estar. Y nunca había sido más feliz. Años más tarde, cuando Oliver regresó a casa con su familia para Navidad, encontró a sus padres en ese mismo lugar del porche, a pesar del frío, envueltos en mantas, contemplando la nieve que caía suavemente sobre las montañas. «Os vais a congelar ahí fuera», les reprendió con suavidad. Owen y Grace intercambiaron una mirada y Grace sonrió. «Hemos pasado muchas tardes juntos en el frío. Ya no nos da miedo». Oliver negó con la cabeza, pero sonrió. Había crecido viendo el amor de sus padres y comprendiendo que lo que tenían era algo raro y precioso. Esperaba poder construir algo similar con su propia esposa. Dentro de la casa hacía calor y había mucha luz, llena de los sonidos de los nietos jugando, Oscar discutiendo amigablemente con su hermano, la comida cocinándose en la cocina. Esto era lo que Grace y Owen habían construido. No solo una casa o una familia, sino un legado de amor. Más tarde esa noche, después de que todos se hubieran acostado, Grace y Owen yacían juntos en la oscuridad. Su cama era la misma que habían compartido durante 45 años, aunque habían cambiado el colchón varias veces. La casa se había ampliado y mejorado, pero seguía siendo fundamentalmente la misma pequeña estructura en la que habían comenzado su vida juntos. «¿Eres feliz, Grace?», preguntó Owen, con voz suave en la oscuridad. «Todos los días», respondió Grace con sinceridad. «¿Eres más de lo que jamás creí posible?». La mano de Owen encontró la de ella bajo las mantas. «Te esperé en el frío y tú me devolviste a la vida. Me diste más de lo que merecía. Nos dimos todo lo que necesitábamos», dijo Grace. «Ese fue el milagro. Los dos estábamos rotos a nuestra manera y nos curamos el uno al otro». «Te quiero», susurró Owen. «Yo también te quiero, siempre». Se quedaron dormidos, con las manos aún entrelazadas, dos personas que se habían arriesgado desesperadamente el uno por el otro y habían encontrado todo lo que habían estado buscando. Afuera, la nieve seguía cayendo suavemente, cubriendo la ciudad de Hecla de blanco, tal como lo había hecho el día en que Grace llegó hacía tantos años. Pero ahora, en lugar de miedo e incertidumbre, solo había paz, satisfacción y un amor que había resistido todas las tormentas y había salido fortalecido de ellas. La mañana siguiente amaneció clara y brillante, con la luz del sol reflejándose en la nieve fresca. Grace se despertó antes que Owen, como solía hacer, y se quedó tumbada en silencio, observándolo dormir. Ahora tenía el rostro profundamente arrugado y el pelo blanco, pero ella seguía viendo al hombre que la había esperado en el frío, que había sido paciente y amable cuando podría haber sido exigente, que la había amado con tanta constancia y devoción. Pensó en la carta que le había enviado a su madre años atrás, en la que le describía su nueva vida e intentaba explicarle cómo había encontrado la felicidad en un lugar tan inesperado. Su madre la había visitado 2 veces antes de fallecer y había podido ver por sí misma lo que Grace y Owen habían construido juntos. «Has elegido bien», le había dicho su madre durante su segunda visita, mientras observaba a Owen enseñar a Oliver a montar a caballo. «Mejor de lo que yo podría haber elegido para ti». Grace estaba de acuerdo.
Había elegido bien, aunque en aquel momento le había parecido más una desesperación que una elección. Pero quizá eso era la fe. Dar un paso hacia lo desconocido y confiar en que, de alguna manera, todo saldría bien. Owen se movió a su lado y abrió los ojos. Cuando vio que ella lo miraba, sonrió. «Buenos días, amor. Buenos días». Grace se inclinó para darle un beso suave. «¿En qué piensas con tanta seriedad?», preguntó Owen, acercándose para colocar un mechón de cabello plateado detrás de su oreja. «En lo lejos que hemos llegado, en lo agradecida que estoy». «Yo soy el agradecido», dijo Owen. «Te arriesgaste conmigo, viniste hasta aquí, construiste una vida con un desconocido». «Tú también te arriesgaste», señaló Grace. «Podrías haber acabado con cualquiera, alguien egoísta o cruel o simplemente incompatible». «Pero te tengo a ti», dijo Owen, atrayéndola hacia sí. «Me quedé con la perfecta. Yo estoy lejos de ser perfecto». «Perfecta para mí», aclaró Owen. Desde las otras habitaciones oyeron que la casa comenzaba a despertarse. Las risas de los nietos, la voz de Oscar llamando a sus hijos, los sonidos de una familia reunida en la mañana de Navidad. «Deberíamos levantarnos», dijo Grace a regañadientes. «Un minuto más», pidió Owen, abrazándola con más fuerza. «Déjame abrazar a mi esposa un minuto más antes de que comience el caos». Grace se recostó en sus brazos, completamente satisfecha. Esto era todo lo que nunca se había atrevido a soñar durante aquellos días oscuros en Boston. Esta calidez, este amor, esta sensación de pertenecer completamente a otra persona y estar con ella. Volvería a hacerlo todo, dijo de repente. Cada momento difícil, cada desafío, volvería a hacerlo todo para acabar exactamente aquí. Yo también, asintió Owen. Cada momento, bueno y malo, nos ha llevado hasta aquí. No cambiaría nada. Finalmente se levantaron y se vistieron, y se unieron a su familia en la sala principal. Oliver había encendido la chimenea y Oscar estaba ayudando a su suegra a preparar el desayuno. Los nietos examinaban los pequeños paquetes debajo del árbol, aunque sabían que tenían que esperar hasta después del desayuno para abrirlos. Grace se quedó en la puerta, contemplándolo todo. Este era su legado. No solo sus hijos, sino también los nietos que estaban criando. Los valores del amor, la estabilidad y la fe que se transmitirían de generación en generación. Eso era lo que ella y Owen habían creado juntos. Owen se acercó a ella y la rodeó con los brazos por la cintura. «Menudo equipo tenemos, ¿verdad?» «El mejor equipo imaginable», asintió Grace. Emma, la hija de Oliver, los vio juntos y sonrió. A sus 16 años, se estaba convirtiendo en una hermosa joven, reflexiva y amable como su padre. «Siempre estáis juntos así», observó. «Papá dice que lo hacéis desde el día en que os casasteis». «Es un buen lugar para estar», dijo Owen, acercando un poco más a Grace, «junto a la persona que más quieres en el mundo». «Abuelo, cuéntanos la historia», pidió Emma sobre cómo se conocieron él y la abuela. Era una petición que escuchaban a menudo de sus nietos, y Grace nunca se cansaba de contarla. Ella y Owen se turnaban para describir aquel día nevado en el que ella había llegado a Hecla, aterrorizada e insegura, y Owen la estaba esperando. «He estado esperándote en el frío». Owen volvió a citar sus propias palabras, como siempre hacía cuando contaba la historia. «Y cuando la vi bajar de la diligencia, supe que mi espera había terminado». «Aunque no la conocías», preguntó Emma, encantada como siempre por el romanticismo de la historia. «Precisamente porque no la conocía», respondió Owen. «Di un salto de fe. Los dos lo hicimos. Y fue la mejor decisión de mi vida». Grace se acercó para estrecharle la mano. La mía también. El día transcurrió con el cálido caos de la familia. Un desayuno abundante, intercambio de regalos entre risas y exclamaciones. Los hijos de Oscar corrían con sus juguetes nuevos, mientras Emma leía tranquilamente en un rincón su nuevo libro. Grace preparó la cena de Navidad con la ayuda de sus nueras, mujeres a las que había llegado a querer como a las hijas que nunca tuvo. Al caer la tarde y reunirse la familia alrededor de la mesa, Owen se levantó para dar las gracias. Pero antes de comenzar la tradicional oración, miró a los rostros de su familia
y luego posó su mirada en Grace. Estoy agradecido por muchas cosas, dijo. Por esta comida, por este hogar, por mis hijos y sus familias. Pero sobre todo, estoy agradecido por mi esposa Grace. Hace 45 años dio un salto de fe y vino a este territorio salvaje para casarse con un desconocido. Podría haber dado marcha atrás cientos de veces. Podría haberse arrepentido de su elección, pero se quedó y construyó esta vida conmigo. Todo lo bueno que hay en mi vida proviene de esa valiente decisión que tomó. Grace sintió cómo las lágrimas le resbalaban por las mejillas. Owen continuó diciendo, ella me enseñó que los corazones pueden sanar, que el amor puede florecer incluso en los acuerdos más prácticos, que las mejores cosas de la vida a menudo se encuentran en los lugares más inesperados. Así que Grace, delante de nuestra familia, quiero darte las gracias por venir a Hecla en medio de una tormenta de nieve, por casarte conmigo, por amarme, por darme esta familia, esta vida, esta felicidad. Eres la mayor bendición que he conocido jamás. No había ni un solo ojo seco en la mesa cuando Owen terminó. Grace se levantó y se acercó a él, y él la envolvió en sus brazos mientras su familia los observaba. Te amo, susurró Grace contra su pecho. Te amaré hasta mi último aliento y más allá. Y yo te amo, respondió Owen. Mi novia por correo que se convirtió en el amor de mi vida. Cenaron juntos, la familia que Grace y Owen habían creado, rodeados de calidez, risas y amor. Afuera, la nieve comenzó a caer de nuevo, suave y constante, cubriendo Hecla de blanco. Pero adentro solo había luz y calidez, y la absoluta certeza de que estaban exactamente donde debían estar. Cuando la noche llegó a su fin y los miembros de la familia comenzaron a prepararse para irse a la cama, Grace salió al porche. La nieve caía ahora con más intensidad, recordándole aquella primera noche en que había llegado. Oyó que se abría la puerta detrás de ella y sintió que Owen le ponía el abrigo sobre los hombros. Te vas a resfriar, le reprendió con suavidad, rodeándola con los brazos por detrás. Quería ver la nieve, dijo Grace. Me recuerda a aquella primera noche. Sí, estaba tan asustada, Owen. No tenía ni idea de qué tipo de hombre serías, en qué tipo de vida me estaba metiendo. Solo sabía que no podía quedarme donde estaba. ¿Y ahora? Preguntó Owen. Grace se giró entre sus brazos para mirarle a la cara. Ahora no puedo imaginar otra vida. Este es mi hogar. Tú eres mi hogar. Todo lo que siempre he querido o necesitado está aquí. Owen le tomó el rostro entre las manos y la besó lenta y dulcemente, con todo el amor de los años que habían compartido. Cuando se separaron, ambos sonreían. Entra antes de que te congeles, dijo Grace, repitiendo las palabras que él le había dicho antes. He pasado muchos años en el frío, dijo Owen con los ojos brillantes, pero contigo a mi lado nunca he sentido más calor. Entraron juntos y cerraron la puerta tras ellos, dejando atrás la noche nevada. La casa estaba en silencio, todos dormían. Grace y Owen siguieron con su rutina nocturna con la facilidad que da la práctica, cada uno sabiendo dónde estaría el otro y qué necesitaría. En la cama, envueltos en los brazos del otro bajo las colchas que había hecho la abuela de Grace, hablaron en voz baja sobre el día, sobre su familia, sobre los planes para el día siguiente. Era algo normal y perfecto, exactamente lo que habían construido juntos durante 45 años. Grace, dijo Owen mientras se quedaban dormidos. Sí, gracias por venir a buscarme en esa tormenta de nieve. Gracias por quedarte. Gracias por quererme. Grace sonrió en la oscuridad. Gracias por esperarme en el frío. Gracias por ser paciente. Gracias por enseñarme lo que es el amor. Se quedaron dormidos, abrazados. Dos personas que habían corrido el mayor riesgo de sus vidas y habían ganado todo lo que nunca se habían atrevido a esperar. Los años siguientes trajeron más alegría y algo de tristeza. Perdieron amigos por la edad y la enfermedad. Vieron crecer a sus nietos y formar sus propias familias. Vieron cómo Heckler cambiaba y crecía, volviéndose más moderna, pero manteniendo su carácter esencial. A pesar de todo, Grace y Owen siguieron siendo el uno para el otro. Se volvieron más frágiles con la edad, necesitaron más ayuda, se movían más lentamente,
pero su amor nunca disminuyó. Si acaso se hizo más fuerte, destilado hasta su esencia más pura. Una mañana de primavera, en su 62º año de matrimonio, Grace se despertó y encontró a Owen mirándola con una expresión de amor tan tierno que le cortó la respiración. ¿Qué pasa?, preguntó ella. Solo estaba pensando en lo hermosa que eres, respondió Owen, en lo afortunado que soy. Grace se rió, un sonido que era como música, incluso a sus 86 años. Soy vieja, arrugada y canosa. Eres perfecta, insistió Owen, tan perfecta como el día en que bajaste de ese escenario, entrenadora. Eres un mentiroso terrible, dijo Grace con cariño. Pero te quiero por eso. No miento, protestó Owen. Grace, has sido hermosa todos los días de los 62 años que te conozco. Tu belleza no tiene nada que ver con la juventud o la piel suave. Está en tu amabilidad, tu fuerza, tu capacidad de amar. Esa belleza solo ha crecido con los años. Grace sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Después de todo este tiempo, Owen todavía podía conmoverla hasta las lágrimas con sus palabras. ¿Qué hice para merecerte? Te subiste a una diligencia y confiaste en un extraño. Owen dijo, diste un salto de fe, y te estaré agradecido por ese salto todos los días de mi vida. Pasaron esa mañana, como pasaban la mayoría de las mañanas ahora, sentados juntos en su porche, viendo cómo el mundo despertaba a su alrededor. Hecka había cambiado drásticamente desde la pequeña ciudad minera a la que Grace había llegado hacía tanto tiempo. Ahora era más grande, más próspera, con mejores carreteras y comodidades más modernas. Pero las montañas seguían siendo las mismas, elevándose majestuosamente hacia el oeste, y el cielo seguía siendo increíblemente vasto. ¿No te arrepientes de nada?, preguntó Owen, como solía hacer. De nada, respondió Grace, como siempre. Solo lamento que no hayamos tenido más tiempo, dijo Owen, pero incluso eso es codicia. Hemos tenido más de lo que la mayoría de la gente tiene jamás. Grace apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo el latido constante de su corazón. Sabía que habían recibido un regalo, no solo por la duración de su matrimonio, sino por su calidad. Habían construido algo raro y precioso, algo que resonaría en sus descendientes durante generaciones. Cuando Owen falleció pacíficamente mientras dormía 3 meses después, Grace lloró profundamente su pérdida, pero con gratitud en lugar de amargura. Habían compartido 62 años juntos, años llenos de amor, risas y propósito. No mucha gente podía decir lo mismo. En el funeral al que asistió lo que parecía ser la mitad de Montana, Oliver habló de la dedicación de su padre a la justicia y a la familia. Oscar habló de la fuerza y la dulzura de su padre. Pero fue Emma, ahora casada y con hijos propios, quien habló de lo que habían significado la gracia y el amor de Owen. Mis abuelos nos enseñaron a todos lo que podía ser el amor, dijo, con la voz ligeramente quebrada. Empezaron como dos desconocidos unidos por las circunstancias, pero cada día decidieron amarse, apoyarse mutuamente y construir juntos algo hermoso. Nos enseñaron que el amor no es solo un sentimiento, sino una decisión, una acción, un compromiso que se renueva cada día. El abuelo esperó a la abuela en el frío y ella acudió a él a través de una tormenta de nieve. Y a partir de ese improbable comienzo, crearon una historia de amor para la posteridad. Grace se sentó en la primera fila, rodeada de sus hijos, nietos y bisnietos, y sintió la presencia de Owen tan claramente como si estuviera sentado a su lado. Él se había ido, pero lo que habían construido juntos permanecía. Vivía en sus descendientes, en los valores que les habían inculcado, en el amor que les habían enseñado. Después del funeral, cuando la gente se marchaba, la joven Emma se sentó junto a Grace. «Abuela, ¿estás bien?» Grace sonrió entre lágrimas. «Estoy triste, cariño. Echaré mucho de menos a tu abuelo, pero también estoy agradecida. Tuvimos algo especial, algo que no todo el mundo tiene, y os tengo a todos vosotros, su legado en el mío». «Cuéntame otra vez la historia», pidió Emmer, la de la tormenta de nieve. Así que Grace contó una vez más la historia que había contado innumerables veces a lo largo de los años,
La de la joven aterrorizada que había viajado 300 y 200 kilómetros para casarse con un desconocido. Sobre el hombre que la había esperado en el frío, paciente y amable. Sobre cómo habían dado un salto de fe y construido un amor que había durado toda una vida. Te he estado esperando en el frío, citó Grace las palabras de Owen, y aún ahora le dolían en el corazón. Él lo dijo como una simple constatación, pero se convirtió en mucho más que eso. Él me esperó y yo fui a él, y juntos encontramos todo lo que habíamos estado buscando. Emma abrazó a su abuela con fuerza. Es la historia de amor más bonita que he oído nunca. Era bonita, asintió Grace. Y era real. Eso es lo que la hacía tan especial. Grace vivió 3 años más después de la muerte de Owen, manteniéndose lúcida y activa hasta el final. Pasó sus últimos años rodeada de su familia, contando historias, impartiendo sabiduría y amando con intensidad. Cuando finalmente falleció en paz a los 89 años, lo hizo con el nombre de Owen en los labios y una sonrisa en el rostro. La enterraron junto a Owen en el cementerio de Heckless, a la sombra de un gran pino con vistas a las montañas que ambos habían amado. La lápida tenía una inscripción sencilla. Owen Ellis y Grace Ellis. Él esperó en el frío, ella atravesó la tormenta. Juntos encontraron un hogar. Después la familia se reunió en la casa que Owen había construido y que Grace había convertido en un hogar. Oliver se paró en el porche donde sus padres habían pasado tantas tardes juntos contemplando las montañas. Tenían algo especial, ¿no es así?, dijo Oscar, acercándose a su hermano. Así es, respondió Oliver. Contra todo pronóstico, encontraron el amor verdadero. Nos mostraron lo que era posible. Espero poder construir algo tan bueno con mi esposa, dijo Oscar. Todos lo esperamos, respondió Oliver. Ese es su legado. No solo mostrarnos lo que puede ser el amor, sino inspirarnos a buscarlo nosotros mismos, a cultivarlo y hacerlo durar. La familia permaneció junta durante toda la noche, compartiendo historias sobre Grace y Owen, riendo y llorando, celebrando 2 vidas bien vividas y un amor que había trascendido sus humildes comienzos para convertirse en algo extraordinario. Al caer la noche y aparecer las estrellas en el vasto cielo de Montana, Emma se paró en el porche donde sus abuelos se habían parado tantas veces. Pensó en Grace llegando en una tormenta de nieve, asustada y desesperada. Pensó en Owen esperando en el frío, solo e inseguro. Pensó en cómo ambos habían dado ese salto de fe y construido algo hermoso. Era una historia que valía la pena recordar, contar y aspirar a vivir. Una historia de valentía, esperanza y amor que perduró. Una historia que demostró que, a veces, las mejores cosas de la vida provienen de los lugares más inesperados. Que el amor puede florecer incluso en los inviernos más fríos. Y que la fe, cuando se combina con el compromiso y el cuidado, puede crear milagros. El viento susurraba entre los pinos, llevando consigo el aroma de la nieve lejana. Emma sonrió sintiendo la presencia de sus abuelos en la tranquila tarde. Estaban juntos de nuevo. Estaba segura de ello. Juntos donde quiera que estuvieran, tal y como lo habían estado durante 62 años en la Tierra. Y en algún lugar de la oscuridad creciente, si se escuchaba con atención, se podía oír el eco de la voz de Owen. Te he estado esperando en el frío. Y la respuesta de Grace. Y yo he atravesado la tormenta para encontrarte. Una historia de amor para la posteridad, nacida en una tormenta de nieve, alimentada por la fe y eterna. Mientras exista el horizonte, siempre habrá una leyenda esperándote.